te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por la palabra que has traído a través de cada una de tus hijas, Señor, Padre mío. Te pido, Padre Santo, que la palabra que aún queda por venir, Señor, sea a través de tu Santo Espíritu. Padre amado, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a recibir la semilla que tú traes, Señor, a través de cada uno de tus hijos. Padre amado, prepara nuestros corazones, nuestra mente para poder recibir lo que tú traes, Señor, a través de estos mensajes. Te agradecemos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, a mí me ha tocado el tema, ¿puedo entender el reino? Bueno, todos conocemos lo que es el reino, ¿no? Jesucristo siempre ha hecho parábolas sobre el reino, ya sea comparándolo como una perla, ya comparándole como unos talentos, ya como las semillas que han sido sembradas en el camino, en la piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Jesucristo siempre ha dicho que el reino de Dios siempre se ha acercado a nosotros, pero el verdadero reino es Él, Jesucristo. Y si nosotros lo recibimos como nuestro Señor, como el todo de nuestras vidas, entonces el reino está en nosotros. Y si vivimos como Él vivió, como el ejemplo que Él nos dio, entonces el reino está con nosotros, en nosotros, y tenemos que ser nosotros ejemplo para los demás. Entonces quiero invitarles que vayamos a Mateo 10, versículos 7 y 8. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si se dan cuenta que estos versículos es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un tal vez o quizás, sino que nos da una orden. Entonces Dios nos pide que con estos versículos seamos obedientes a Dios. Es fundamental para cumplir con lo delegado por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser obedientes. Muchas veces nos falta valentía poder hablar a otras personas. Tal vez en nuestra mente tenemos luchas con pensamientos que nos paran el poder hablar, el poder ir a predicar las buenas nuevas. Así como conocemos el reino de Dios, también sabemos que el reino de Dios es real. También sabemos que hay un reino contrario, que es el reino de las tinieblas. Ese reino de las tinieblas también nos acecha como hijos de Dios. Nos ataca constantemente. La sutileza de sus ataques a veces son tan imperceptibles que nos es difícil de darnos cuenta. Comienza con un pensamiento inofensivo en nuestra mente y lo llamamos duda. Desde el principio que empezó el taller, he venido oyendo en cada prédica la duda, la duda, la duda, la duda. No sé si se darían cuenta ustedes, pero muchos de nosotros dudamos mucho. La duda es la pérdida de la fe. La duda es la pérdida de la fe. Empieza una pequeña semilla de duda en nuestra mente, haciendo que desconfiemos de nuestras propias capacidades. Vamos a Romanos 11:29. Y yo quiero que esto lo tomen como suyo. Y es como que Dios, nuestro Padre, a través del Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
A nosotros como hijos nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cada uno de nosotros somos confundidos a tal punto, hermanos, que ni siquiera podemos distinguir qué don hemos recibido de Dios como regalo, porque al enemigo no le conviene que cada hijo de Dios crezca espiritualmente y aún más que sus dones fluyan para beneficio del pueblo y de las naciones. Ya que nuestro Señor Jesucristo dijo que si obedecemos sus mandamientos, si seguimos sus pasos, haremos grandes cosas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y aún cosas más grandes haremos. Pero nosotros nos hemos descuidado, nos hemos conformado en quedarnos en nuestros asientos, en cuatro paredes, y nos hemos visto que nuestros dones los hemos enterrado. ¿Por qué? ¿Por vergüenza? ¿Por desconocimiento? ¿Por confusión? ¿Por ignorancia? ¿O simplemente por descuido y negligencia? ¿Por qué hemos descuidado nuestros dones? ¿Nos desvalorizamos cada uno como hijos de Dios, pensando que la labor de ir y llevar el mensaje del reino de Dios a las naciones es responsabilidad del pastor y unos cuantos líderes, ya que ellos son autoridad dentro de la iglesia? Pero no es así. El pastor es solamente un siervo inútil, como dice la palabra de Dios, al servicio del pueblo de Dios. Quien que debe salir a las naciones, quien tiene que expandir el reino de Dios, es el pueblo, los hijos de Dios. No nos menospreciemos, hermanos, y no perdamos nuestra oportunidad de estar juntos al Señor Jesús. No seamos como los de la parábola de los talentos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Podemos ir a Mateo 25, del 14 al 30, por favor, y recordemos así brevemente, y con eso vamos a concluir casi. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más,
y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, en medio de todo esto, yo les digo que nosotros vemos que es cobardía. Y esa cobardía nos llevará a tener un mal fin dentro del reino de Dios. El resultado de no obedecer a los mandamientos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, superando nuestros titubeos, nuestra fragilidad humana, como la timidez, la poca fluidez verbal, no es excusa para compartir una sola frase de amor fraternal con los semejantes, con aquellas personas que no conocen del Señor, de darles un abrazo en las necesidades, en las faltas que ellos tienen, de darles una ayuda en el momento más oportuno que ellos necesitan, de decirles de una manera muy simple que Dios está con ellos, de poderles ayudar en el tiempo de crisis, como ahora, como están en Valencia. Miren, nosotros ahora estamos comiendo, bebiendo, tenemos ropa, estamos abrigados, no tenemos necesidad de nada. Pero ahora hay muchas familias, muchísimas familias que han perdido todo, incluso toda su familia. ¿Y qué hay de ellos? ¿Hay alguien que les abrace y les dé consuelo? ¿Hay alguien que les lleve una botella de agua? ¿Saben cómo piden a todas las personas que se acercan ahí y están gritando? Necesitamos agua, necesitamos comida. Y ellos piden solamente eso. Imagínense cómo es el infierno. Y nosotros estamos cómodos aquí sentados. Y estamos comiendo. Piden ayuda para limpiar las calles, sus casas, desalojar. Pero estamos cómodos, durmiendo en las sillas. Cómodos. Pidamos sabiduría a Dios, hermanos. Pidámosle al Santo Espíritu de Dios que sea a través de nosotros hablando en el momento justo a las personas indicadas. Yo les dejo con esto, hermanos, en 2 Samuel 10:12. 2 Samuel 10:12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciera. Amén.